Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al episodio número 54 de Lidiando con las prisas, el podcast donde hablamos de productividad personal. Hoy os traigo un episodio muy especial, es la segunda parte del episodio número 50, el de productividad inspirada en videojuegos RPG, en el que hablábamos de 3 niveles de productividad según personajes principales de un RPG, o un juego de rol: guerrero, pícaro y mago. Después de ese episodio, la verdad que me escribisteis varios diciendo que había sido pues, muy divertido, que os había gustado la idea. Y entre ellos me escribió mi amigo Dani dándome la idea para una segunda parte, pero con otros personajes de videojuego diferentes. Así que Dani, este episodio va dedicadísimo para ti. Son tus ideas y yo aquí pues simplemente les pongo la voz y un poco más de paja al texto, pero esto es 100%, 100% tus ideas. Espero que el episodio esté a la altura de la reflexión tan chula que vamos a ver hoy aquí y desde aquí te mando un besito muy grande. Bien, en el episodio número 50, como decía, hablábamos de 3 personajes: el guerrero, el pícaro y el mago. Si no te lo has escuchado, pues te recomiendo que vuelvas, que lo recuperes en algún momento para que tengas la visión completa, la parte 1 y la parte 2. En este episodio vamos a ver otros 3 personajes extra, con su error y con su acierto en productividad. Son 3 personajes un poquito más específicos, así que si no estás acostumbrado o acostumbrada a jugar a videojuegos, pues no te sonarán tanto, pero no importa, quédate porque la reflexión la vas a entender igual y te va a servir igualmente. Estos 3 personajes nuevos son entonces el berserker, el healer o curandero y el invocador, o a veces también se le conoce a este como hechicero o brujo. Primero vamos a explicar los 3 perfiles brevemente para que los que no estéis familiarizados con personajes de videojuego de rol y demás lo podáis poner en contexto. Y luego vamos de uno en uno desgranando cómo sería su perfil en productividad, cuál sería su error y cuál sería su acierto. El berserker es un guerrero que entra en una especie de trance y entonces se vuelve súper agresivo para tener más fuerza en el combate. Luego el healer o curandero se encarga de velar constantemente por el equipo. Muy rara vez combate, sino que lo que hace es encargarse de curar las heridas del equipo con hechizos y pociones. Y el invocador o brujo conoce hechizos oscuros para invocar criaturas que luchen por él en combate. Bueno, explicado estos 3 personajes, ahora sí vamos con un análisis de productividad personal de cada uno. Primero tenemos al berserker, que es ese guerrero que entra en una especie de trance para poder duplicar su fuerza. Este arregla las cosas precisamente así, funciona así, siendo muy agresivo, muy duro, muy directo, acaba con los enemigos en combate a la fuerza, ¿no? A lo bruto. Entiende entonces que tiene que sacar fuerza de debajo de las piedras para poder con esos obstáculos y está orgulloso de ello y los demás también. También le admiran por esa disposición, por ese ir como tan echado para adelante, ¿no? Por ser tan echado para adelante. Lo cual refuerza el comportamiento de ese berserker. Se le aplaude y él lo refuerza, ¿no? El berserker va a ser un personaje muy directo y en el peor de los casos es intimidante, es violento. Para un videojuego está genial esto, ¿verdad? Porque al final pues, es un personaje que mola cogerse porque mola ir con alguien como un personaje como tan fuerte y tan bestia, ¿no? Pero para la vida real, no tanto. Estoy segura de que conocemos unos cuantos berserkers que usan ese enfado como motor para hacer las cosas. Y esto es una trampa mortal porque al sacar tantas cosas adelante, se le aplaude y el berserker se llena de orgullo por haber podido con todo. Porque la cultura del esfuerzo y el sacrificio está muy extendida entre todos nosotros. Pero si analizamos un poco más,
ese berserker, al cargarse con todo el peso de la batalla, encima con toda esa dirección, con toda esa fuerza, muchas veces eso le cansa. Ve a sus compañeros como inútiles, hace que sus compañeros se sientan inútiles. Piensa que si él no es el primero, no está el primero en la línea de batalla, no está liderando, las cosas no se van a hacer solas. Los demás no pueden hacerlo sin él. Y el resto del equipo depende, por tanto, de él. De hecho, no es casualidad que muchos jefes tengan este perfil, porque con toda esa efectividad, con toda esa disposición, con todo ese motor, consiguen esos puestos al final, consiguen estar controlando. El error del berserker, por tanto, es pensar que los demás no van a estar a la altura, no pueden hacer las cosas que le necesitan a él y por tanto le cuesta mucho delegar. Y ahí es donde está el problema. Seguramente todo eso además está hablando de su herida, ¿no? Aquí estamos como psicoanalizando un poquito más. Porque al final odia haberse sometido, odia haberse controlado. Él es o ella es quien controla. Así que para todos los berserkers que nos estén escuchando, aprovecha esa disposición que tienes, pero deja de verte como ese gallo del corral, que es que no te van a respetar más porque levantes la voz y al final vas a desgastar mucha de tu energía solamente en eso. Bueno, le toca al healer. El healer o curandero se encarga de que todo el equipo tenga salud, que es lo que hemos explicado. Entonces, si hay uno que está con la vida bajita, pues lo que va a hacer el healer es curar al equipo y mientras, pues a él le siguen atacando hasta desgastarle, ¿no? Muchas veces. Entonces, el healer está intentando curar, si hay otro personaje que está envenenado, pues intenta tirarle una poción que le ayude, o sea, constantemente está mirando por todos los demás. Pero pasa esto, que ¿qué pasa si le atacan a él o a ella? Puede que entienda entonces que ella no es lo importante, que tiene que priorizar al equipo. Si se mete mucho en su papel, le pasa eso, ¿no? Entonces, lo que decíamos, pues sigue curando al equipo, sigue curando al equipo, mientras a él o a ella pues le siguen atacando. Y se las come todas, ¿no? En las batallas de la vida, los healers son muy importantes porque mantienen al equipo sano. Pero a veces se olvidan de ellos mismos, a veces priorizan tanto al equipo, a los demás, que se olvidan de ellos mismos. En el peor de los casos, encima te lo echan en cara. Yo hice esto por ti y tú no me has devuelto el favor. Ese es el error de los healers. Y está muy bien hacer por y para los demás, pero si te descuidas, interpretas que los demás entonces deberían hacer lo mismo, porque tienen tu mismo rol, y no entiendes que no lo hagan. Entonces, los demás deberían hacer lo mismo por ti y realmente a ellos no les mueve lo mismo que a ti, no tienen el mismo rol que tú. Son de otras clases, pues son otros personajes diferentes y tienen otros objetivos y tienen otras motivaciones. No son healers, son pues otra clase diferente, guerrero, berserker, pícaro, lo que sea, cada uno con sus errores y sus aciertos. El consejo entonces para el healer sería preguntarse a sí mismo quién es más allá de ser un healer. A lo mejor al healer le gusta, o al curandero le gusta, no sé, ir a pescar o ir a un paseo por el retiro. O sea, me da igual, pero ¿qué otras inquietudes tiene? ¿Quién eres además de ser alguien que está ayudando y velando por los demás? Al igual que con el berserker, es peligroso que aplaudamos además constantemente el comportamiento de estos healers y que muchas veces es como, ay, es que es tan bueno, es que pobrecito, pobrecita, es que nos causan tanta ternura, porque al final reforzamos su bucle de pensamiento de por qué no hacen los demás por mí todo lo que yo hago por ellos, si esto significa automáticamente ser buena persona, ¿no? Yo soy la mejor persona de este equipo porque soy quien está sacrificándose y quien está velando por todo el mundo. Entonces este comportamiento, como lo aplaudimos mucho en una cultura además cristiana,
el sacrificio por los demás, todo ese esfuerzo. Creo que está genial, pero en su justa medida. Porque a las pruebas me remito, si tú haces por la otra persona y esa persona no te devuelve lo mismo, seguramente tú como healer te enfades y termines alejándote de esa persona. Y además es lo que recomendaríamos cuando vemos que un familiar o cuando un amigo está en esa situación. Cuando están, cuando estás como haciendo muchos favores y muchos favores y muchos favores y muchos favores, la otra persona no te lo devuelve, no te lo valida o no te lo reconoce, pues como familiar, como amigo, nosotros diríamos, oye, pues aléjate de esa persona que no te hace bien, ¿no? Que no te está haciendo bien. ¿Por qué no le decimos, oye, quédate ahí hasta que te salgan callos en las manos de ayudarle? Pues porque tú también vales como persona, individual, no solo en la relación con el otro. No sé si se me entiende bien. Entonces, realmente tú tienes también que hacerte caso a ti, tú también tienes que sanarte durante la batalla, tú también tienes que tener en cuenta cuánta vida tienes, tú también tienes que tener en cuenta tu energía. Tiene que haber un balance, ¿no? Entre el equipo, entre los demás y tú. Nos queda el invocador, el hechicero o brujo, también se le llama algunas veces. Este personaje se vale de sus invocaciones para luchar en los combates, invoca criaturas, ¿vale? A través de hechizos, pues hace invocaciones y esas invocaciones, esas criaturas, son las que al final pegan, ¿no? Son al final las que luchan en la batalla. Al contrario que el berserker, precisamente el invocador lo que hace es que delega todo lo que puede en sus criaturas, ¿no? Entonces sus invocaciones son las que luchan durante la batalla y este se queda todo el mérito al final, porque claro, es quien conoce los hechizos, es quien invoca a las criaturas y entonces se queda con todo el mérito. Este invocador, ¿en qué error podría caer? Podría caer en el error de ser demasiado vanidoso. Soy el mejor hechicero, ¿no? Soy el mejor brujo, entonces que trabajen para mí, ¿no? Si sus invocaciones son las que luchan durante la batalla y todo el mérito al final se lo está quedando el hechicero, y encima pues presume de ello, no está reconociendo el mérito de sus propias criaturas. Lo que seguramente provoque que además estas pues luchen cada vez con menos ganas. Entonces, si el invocador se viese cara a cara frente a los enemigos, probablemente los enemigos lo fulminen, lo terminen aniquilando, porque este se vale de sus criaturas. Entonces son dos cosas, el hechicero que conoce los hechizos y las criaturas que luchan por él. Son las dos, es un todo, es un equipo, el invocador por un lado y las criaturas por otro. No funcionan por separado. Las criaturas tampoco saldrían al campo de batalla si no fuese porque el invocador las está llamando. Entonces es un equipo, no puede funcionar por separado. Queridos invocadores, salgamos de nuestro propio ombligo. No somos tan importantes. Te recomiendo, si eres invocador, escuchar el episodio justo anterior a este, que es el número 53, en el que justo hablo de todo esto, del tema de que no eres tan importante. De hecho, se titula así. Además, es interesante porque la unión entre invocador e invocados suele ser muy fructífera porque pueden aprender el uno del otro. El invocador puede aprender a luchar si las criaturas le enseñan, o técnicas de combate y demás, y las criaturas pueden aprender cómo funciona la magia de invocación. Así el invocador podría, por ejemplo, dar un consejo táctico de alineación a sus tropas y las criaturas pues, pueden darse cuenta de si su propio hechizo se está desvaneciendo, por ejemplo. Entonces, de esa forma, no solamente el invocador invoca y los invocados luchan y ya está, y no se reconocen mutuamente, sino que es que encima, haciendo esto, la fuerza, digamos, del equipo mejora, porque el invocador conoce unas cosas que otros invocadores no conocen y los invocados conocen unas cosas que otros invocados no conocen. No sé si me habéis perdido en el discurso, pero rebobinad, ¿vale? Si no. Pero el asunto es que al final no es un
invocador que se está aprovechando de sus criaturas simplemente para que luchen y ya está, y no les reconoce ese mérito ni nada más, porque además esas criaturas al final se van a acabar desgastando. De, oye, pues a lo mejor me estás invocando y me estás tratando mal, pues oye, no me apetece quedarme aquí luchando, la verdad. O sea, lo haré porque tengo que hacerlo, pero no porque quiera, ¿no? Entonces, la lucha al final es menos fructífera, es más pobre que si es una lucha que quieres hacer. Me explico, ¿verdad? Así que, queridos invocadores, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y hasta aquí el episodio de hoy. Cuéntame en comentarios si te apetece, si te identificas o reconoces en estos o en otros personajes. Si se te ocurre algún personaje de videojuego, ya que estamos, pues vamos a por una parte 3. Si se te ocurre alguno que no haya mencionado, dime y a lo mejor pues hacemos esa tercera parte. Y de nuevo, gracias Dani por estas ideas tan chulas para esta segunda parte. Espero que sobre todo te haya gustado aquí. Desde aquí, un besito muy grande. Recordad también echar un vistazo a mis cursos por si os interesa alguno. Déjame tus comentarios, dale like y comparte y todas esas cosas que me ayudan un montón. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!